Sí, un GT86, lo estáis viendo bien. Tenía muchas ganas de traer este coche para saber qué tiempo hacía aquí en el INTA. Y como sabéis que nos gustan tanto los clásicos y los futuros clásicos, y este va a ser un futuro clásico muy cotizado, pues aquí lo tenéis. Este es uno de los coches que va a estar cotizado, porque hay pocos, y los pocos que hay, los propietarios no lo sueltan tan fácilmente, porque es un coche que el que se lo compra se enamora de él, por muchas características. Es un coche que se hizo de concepto ligero, propulsión, cambio manual, motor atmosférico, el que todo aquel que dice, bah, ese motor le falta potencia, le falta un turbo. Si con 200 caballos el coche no corre, el problema no es el coche, el problema lo tienes tú. Si de verdad piensas eso, no es un coche para ti, porque coches, motores turbo en el mercado hay a patadas. Atmosféricos ya no hay tantos. Atmosféricos, cambio manual, no hay tantos. Atmosféricos, cambio manual, propulsión trasera, no hay tantos. Y con autovolcante no hay tantos. Y esa es la gracia de este coche. El Toyota GT86 empezó un poquito antes, el prototipo aquel, el FT86, que fue el que yo obtuve la suerte, ya lo he contado, no sé cuándo lo he contado, en la prueba del GR86, la primera que hicimos. Formé parte de las pruebas de validación del FT86, el prototipo sobre el que luego se creó el GT86. Esto fue en Nürburgring, en una zona privada, cerrada, de un aeropuerto cercano, en el que el ingeniero jefe Tetsuya Tada y todo su equipo me presentaron el coche. Ahí ya os conté que yo este coche lo probé cuando se llamaba FT86, era todavía un prototipo y lo probé en Nürburgring, en un aeropuerto al lado de Nürburgring con Tetsuya Tada. Es el ingeniero jefe de Toyota encargado del desarrollo de este coche, que también ha participado en el GR86, en el GR Yaris. Bueno, pues probando este coche allí, ya él me anticipó varias cosas. Primero, que nunca sería turbo, cosa que han cumplido, a pesar de las miles de historias que hemos leído en la prensa. Nunca sería turbo, que es un coche pensado para que el cliente se lo haga a su gusto, hasta la electrónica está abierta para que tú puedas modificarla. Hay millones de piezas, o sea, puedes personalizarlo como quieras, pero personalizarlo no estético, personalizarlo de motor, de suspensión, de todo, de lo que quieras. Ahora mismo he estado buscando, he mirado en Autoscout 24 y he encontrado varias unidades. El más barato en parte de los 22.500. No sé cuándo vas a ver este vídeo, pero bueno, entra en Autoscout. Os dejo un enlace ahí abajo en la descripción donde, bueno, con ya la búsqueda hecha de este coche para ver cuántos hay, en qué precios están, por si después de ver el vídeo te ha gustado. Hay unos cuantos a la venta, pero eso parte de los 22.500. Y si os fijáis, ya los precios empiezan a ser altos, por lo que os he dicho, que los dueños no están dispuestos a venderlo. Este es la primera generación. Toyota los fue modificando, los fue evolucionando, y el BRZ, y el Scion, porque, ¿cómo se llamaba? El Scion FRS se llamaba, sí. Pues los tres pues han ido evolucionando. Este coche, ya os digo, yo lo probé en 2011, cuando todavía era prototipo, y se empezó a vender eso, finales 2012, hasta el 17, que hubo la actualización gorda, que pues incluso cambiaron faros, cambiaron partes estéticas, pero en medio fueron cambiando cosas, y estuvo hasta el 20 más o menos, y luego, bueno, pues ha sido sustituido por el GR86. El GR86, que os dejo aquí la última prueba que hicimos de él, muy buena, por cierto, no porque la haya hecho yo, sino porque nos divertimos mucho. El GR86 y este coche comparten muchas cosas, comparten la plataforma, comparten mucho del motor, comparten, bueno, pues dónde se fabrican, quién los fabrica, comparten muchas cosas. Y la misma filosofía. Lo que pasa es que el GT86 tiene
cierto encanto, el encanto de lo viejo, el encanto de lo tradicional y el diseño. A mí por lo menos me gusta más el del GT86 que el del GR86, pero ojo, eso es un gusto personal, eso ya cada uno que diga lo que quiera. Os lo voy a enseñar un poquito, pero lo voy a enseñar con su propietario, que le tengo aquí y que le voy a abordar. A ver, para Nacho, que vamos a ponerle el micro. Pues aquí tenéis a Óscar, uno de nuestros seguidores, miembro del canal y además buen amigo, que tiene este GT86 desde nuevo. Sí. ¿Compraste nuevo? Sí, soy el primer dueño. Primer y único dueño del coche. Pues nos va a contar, ¿y cuántos kilómetros tiene el coche? 178.000. O sea, que nos puedes contar muchas cosas sobre el coche. Bueno, algo lo conozco. Algo lo conoce. Además es que este tiene algunas modificaciones que os vamos a enseñar que os van a gustar y que además es que, precisamente hablando entre nosotros, yo quería traer un GT86, pero al ver cómo estaba hecho el suyo, dije, hay que traer este GT86, porque bueno, ahora veremos cosas. A ver, vamos a empezar por la suspensión. Suspensión obviamente independiente de las 4 ruedas. ¿Qué le has hecho? Aquí veo, primero, para empezar, que lleva las pinzas Brembo de 4 pistones. Sí. Esta generación no llevaba las pinzas Brembo de 4 pistones. Eso es una cosa que se metió en 2017, en la actualización de 2017. Pero estas no son las pinzas Brembo que trae, no, estas son otras. Este es otro kit que es desarrollado por CSG, sí. Que es específico para este coche, solo con frenada delantera, o sea, está pensado para funcionar con los frenos traseros de serie. Vale. Y básicamente pues es más duración, mejor resistencia, el tacto que ya lo verás. ¿Con qué pastillas lo llevas? Son unas PMU Racing, sí. de carreras. De carreras, sí, ya las suena. he oído chillar. Sí. Neumáticos, llevamos unos Pirelli Trofeo R y además en distinta medida. La llanta sí que se ha mantenido la 17, sí, pero has aumentado medida de neumático. Sí, la llanta es de 7,5 en vez de 7. Sí. Y el neumático puse 2,25, primero porque las Trofeos no las hay en 2,15 y porque además así me libra un poquito de mejor en el garaje, que sí, tiene un poquito más de altura el coche. Bueno, este neumático es muy bueno. O sea, es muy bueno. Para mí es el Sport Cup, entre el Sport Cup 2 y este, yo casi me quedo con este. De hecho, yo he corrido una carrera con el M3, con este neumático, y me fue muy bien. Es un neumático que en todos los coches que lo he probado me ha gustado. Hay que calentarlo, es un semi-slick. Creo que en el canal, Nachete, es el primer trofeo R que viene. Pues mira, pues vamos a ver aquí en el INTA cómo se comporta. Suspensiones, ¿qué le has hecho? Pues, a ver, es poca cosa, pero bien. Vale. Lleva una suspensión JRZ de 3 vías, que es sí, como de carreras prácticamente, y con una buena puesta a punto y ya. O sea, buena puesta a punto, ¿la podemos decir? ¿Podemos decir qué geometría llevas? O... Sí, a ver, no es nada de todo el mundo, lleva 3 grados y pico de caída, un poquito abierto delante, un poco cerrado atrás. Abierto es la divergente y cerrado es convergente. Sí. ¿De serie qué caída lleva? ¿La recuerdas? Prácticamente cero. Cero. Sí. Y va a cero de convergencia sí, también. Hay un mundo de diferencia. Claro, es lógico. Vamos a la parte trasera, vemos que mantienes las pinzas originales. También con pastilla... Es el mismo compuesto, sí. Pastilla buena, y venimos a la parte trasera. Aquí veréis distintos alerones en función de la personalización de cada uno, por supuesto, pero en función de qué generación es, porque cambiaron de forma en función de la evolución del coche. Lo que sí que veo es que le has quitado la doble salida de escape, le has metido... Sí. Llevo un escape Tomei de titanio, que es solo el catback, o sea, el tramo final, sí, por peso. Son 11 kilos menos que el de serie y bueno, sí, por hacer un poquito de ruido también. ¿Y este agujerito qué es? Eso, un agujero de velocidad. Agujero de velocidad. Me he enterado hoy, no os creáis que aquí que me lo sé todo.
por intentar evitar que el paragolpes trasero haga como paracaídas, al no tener toda la petaca del escape original, pues Sí. lo vi en algunos coches de carreras y Sí. pues yo también. Bueno, pues nada, pues este es el coche de Óscar. Os vamos a enseñar el motor y luego nos haremos una vuelta rápida para ver dónde está. De la parte interior, pues mirad, aquí estáis viendo, lleva los asientos de serie, lleva que ya eran buenos, una postura de conducción muy buena, con el cambio muy cerca del volante, que Óscar le ha metido un pomo TRD que también gira, igual que el de serie. Eso es que aprietas el pomo demasiado. Es que yo me agarro... A mí no se me mueve. Yo me agarro mucho al pomo. Y bueno, pues estas plazas traseras, que es un 2+2, que al final, bueno, pues depende. Te sacan de un apuro, Sí. yo las he usado bien, pero lo mejor es que puedes meter 4 ruedas detrás. ¿Y este relojito que tienes aquí a la izquierda, qué es? Pues por controlar un poco presión de aceite, temperatura de aceite y estar así un poco más tranquilo cuando estás en circuito. Pero bueno, como lleva radiador de aceite no... Vamos a hablar hay de esto problema. ahora del motor. Vamos a ver el motor. Capó ligerito, de aluminio. Sí. Motor, antes de que empieces a contarme todo lo que lleva, porque estoy viendo cosas aquí curiosas. Esto es un 2 litros, boxer, es decir, cilindros horizontalmente opuestos. Un motor muy plano, muy bajo y con un centro que está ahí abajo y que provoca que el centro de gravedad del coche sea muy bajo, que eso unido a que el coche pesa poco, la distribución de peso, la tracción y tal cual, hace que esto sea divertidísimo y que precisamente la gracia de estos coches, que es el cómo lo gestionas, el poco peso, cómo lo balanceas, todas esas cosas que al final son muy buenas. Motores 2 litros, originalmente, ¿qué potencia daba? 200 caballos. 200 caballos. Esto es cuando los medíamos en el banco de autopista, de banco de pruebas, no daba 200 caballos ninguno. No. Este tampoco. Este tampoco. ¿Cuánto te da a ti? 193. Pues ya es más que los de autopista. También es que los que medíamos ahí venían nuevos. Sí, no, este ya rodado. Claro, venían nuevos y estaban en 180 y algo, ninguno daba 200. Y esto fue una de las cosas que echó para atrás a mucha gente. Que decían, joder, es que no da la potencia, es que luego no corre, es que le faltan medios, Que sí que es cierto que la curva de potencia de este coche no es la curva ideal, Sí. pero y que tiene ahí, falta ahí medios y quizá un poquito altos, pero bueno, es que cumple su función. A mí personalmente me gusta, no es mira, es un coche ya usado y tal, a mí ya ha salido el nuevo y el GR86 con un motor brutal. ¿Tú has probado el GR86? Sí, se nota, es otra cosa, o sea, más lleno. Sí, se nota que está muy lleno, pero así todo, a mí, hoy que ya me he dado la vuelta, me sigue gustando este motor. A mí personalmente me sigue gustando. Yo es que me enamoré de este coche, no sé si porque lo probé siendo un prototipo o qué. ¿Qué le has hecho al motor? Aquí veo unas salidas, esto es para un radiador de aceite. Radiador de aceite, sí, por Vale. quedarme más tranquilo en circuito. Vale. Filtro del aire veo que es el de serie. Sí, lleva, además el filtro dentro es el original de Toyota, Sí. no me complico, y el resto está original. Original, O sea, y electrónica el motor, original. Nada. Yo tengo mi garantía todavía, o sea que Sí. prefiero Es que, no tocarlo. ¿sabíais que este coche, si tú pasas en Toyota, ¿cómo es eso? Que si pasas la garantía... Una revisión al año en concesionario oficial, te van Sí. ampliando la garantía hasta 15 años, 250.000 kilómetros. Pues para que veáis. Eso resulta... Es que además no hace falta, ¿verdad? Hay que trabajar en los frenos, hay que trabajar en los chasis, Sí. hay que Empezar trabajar, la casa, pues no por el tejado, o sea, hay que trabajar en el piloto efectivamente. y el motor dejarlo para el final. Y ni siquiera tiene falta, o sea, Sí. para mí así está perfecto. Mi M3 de carreras está de serie el motor. Está totalmente de serie, hace porque falta si más. es que ya corren mucho. Vale, veo aquí una barra antiacercamiento TRD. Sí, esta se la que has puesto tú. esta, a ver, la puse más porque me parece bonita que porque haga mucho, porque Ajá. ya de serie viene con estas que van al muro, que
O sea, Claro. el coche ya tiene una rigidez bastante Claro, buena. ya tiene estas, que has aprovechado para meter ahí Las botellas de la suspensión, las sí. botellas de la suspensión. Estamos viendo aquí las copelas, que son regulables, porque el coche de serie no puedes darle Nada. no puedes tocar No. nada. Y tienes que cambiar las copelas para poderle dar caída, Caída y avance. El avance se lo das desde arriba, desde abajo. Desde aquí, en estos tornillos, Sí. puedes moverla un poco. Vale. Silent Blocks. De origen. Silent Blocks de origen. Vale. Y abajo no llevas ninguna... Nada, todo de serie. Todo de serie. Bueno, pues cosas curiosas. Este motor era entero de aluminio. Originalmente el bloque era Subaru, la culata de doble inyección directa e indirecta de Toyota. ¿Qué problemas te ha dado? Pues muy pocos, la verdad. Cosas comunes, las bobinas de encendido, hay veces que alguna da un poquito la lata, Sí. pero garantía Toyota. Claro. No, o sea, ¿Te las cambian? me las han cambiado 2, creo. Y el collarín del embrague, el rodamiento ese, también hay veces que empieza a hacer un poquito de ruido, pero por lo demás, cero problemas. O sea, que es un motor fiable, ¿no? En mi caso al menos sí. En tu caso sí. Y ahora, que hayas oído por ahí foros y demás, y que no sean mecánicos de estos del TikTok que van buscando fama, sino... No, yo en general me parece que es un motor fiable. Es un motor fiable. Mientras no lo toquetees demasiado, como todo, pues Sí, aguanta bien. aguanta bien. Bueno, pues ya tenéis más información sobre el GT86. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Ponernos el casco. Y voy a darme una vuelta a ver qué tal va tu coche. A ver si ¿Quieres te gusta. ¿Quieres que le dé o que vaya cuidándolo? No, hombre, ya que estamos aquí, ¿Sí? sí. Sí. Pues habrá que darle caña. Pues venga, vamos a darle caña. Vamos a hacer primero las aceleraciones, ¿vale? A ver cómo corre. Venga, y volvemos enseguida. Muchas gracias, Óscar. De consumo no vamos a hablar, porque es que no vamos a darle a NED de este coche, sería un desperdicio. Pero Óscar, ¿en cuánto te mueves tú? 10 de media. 10 de media, pero vamos a ver, eso, ahora quitamos la parte de enfermedad. ¿En cuánto se puede mover este coche de consumo? 7 y medio. 7, 7 y medio. Es que mis seguidores, amigos, se mueven en consumos altos siempre. No son amigos de Greta, ninguno. Vale, pues para que os sirva de referencia. No, es que es un coche que es ligero al final y en la ligereza, bueno, pues tiene aerodinámica y al final pues son coches que gastan poco si los llevas tranquilos. Y luego, claro, vas a correr, pues obviamente gasta. A ver, hemos hecho una aceleración. Os la dejo aquí para que la veáis entera en un short. Veis la aceleración entera. Ha hecho los 1000 metros en 27,8. Hay que tener en cuenta el neumático que lleva, que yo creo que este neumático le ayuda por un lado a traccionar, pero por otro lado la anchura que tiene al final yo creo que le frena un poquito. ¿No, Óscar? ¿No crees que le frenarán las prestaciones? Le tiene que frenar un poquito. Ha hecho 27,8 y ha salido de los 1000 metros a 193,8 kilómetros por hora. A ver, ¿qué hay? ¿En qué tiempo se ha movido? Pues mira, como el Focus ST Performance 2023, que este coche aceleró menos de lo que le correspondía. No conseguimos hacerle... Está el short ahí y está la prueba. Mira, os dejo la prueba para que lo veáis. Este coche no aceleró lo que consideramos que debía, pero como es lo que hizo, pues es lo que os enseñamos. Lo digo porque es que me ha escrito mucha gente, muchos propietarios, oye, que mi coche corre más. Y digo, pues sí, pero el que hemos tenido nosotros ha corrido esto. Más rápido que el Mazda MX-5, el 2 litros, el último, tanto el Raster como el Techo RF. Bueno, más rápido, a ver, 27,8 y el Mazda hizo 27,9, o sea, tampoco es una cosa... Ha sido un poquito más lento que un BMW 220 Coupé, que el Cupra León TSI 190,
caballos. Mira, el GR86 hizo 27,0. Bueno, pues 8 décimas. 8 décimas. El GR, además con los Primacy. Bueno, pues ahí está, 8 décimas de motor. Bueno, pues eso ya nos da 8 décimas de motor. Eso ya nos da una indicación de lo que nos vamos a poder encontrar en la vuelta rápida. El Subaru BRZ 26.7, hay que tener en cuenta que el BRZ llevaba unos pilotos por 4 y el GR86 RZ llevaba los Primacy. Bueno, el Touring Pack hizo con los Michelin Sport Cup 2, que en teoría es un neumático rival de este, Pirelli Trofeo 26.5. Bueno, pues ahí hay mucha más diferencia. Un coche, bueno, pues prestaciones, ya lo estáis viendo. 0,50, que te indica un poco la tracción, 3 segundos. 3 segundos, ya mirad alrededor lo que hay, el Mazda MX-5 2.5, o sea, es que claro, le mete medio segundo ya solamente al empezar, pero luego mira, el 0-100 7.6, los 400 metros en 15.4, 400 metros, pues hace los 400 metros, pues sí, lo mismo que un Octavia RS Combi, bueno, que no es rival. El dato que sí que hay que ver es el 80-120, que realmente indica lo que anda el motor y que demuestra que con un 5,5 no es un motor rápido, no es un motor muy rápido. Aquí es donde se ve el lastre del neumático que Óscar le ha puesto para luego ir rápido en circuito, ¿eh? Pero luego aquí es donde flojea un poco. Vamos a darnos la vuelta. Me voy a poner el casco y me voy a dar la vuelta a ver qué es lo que hace. Bueno, ahora sin casco vamos a calentar un poco las ruedas porque mirar, está un poco frío. ¿Lo veis, no? Está un poco frío. Bueno, y ahora voy a parar.
Ay, 26:45. Bueno, pues es el tiempo de este coche. He fallado un cambio, una décima, 2 décimas a lo mejor, pero es que no lo voy a machacar más. Una o 2 décimas podría ser más rápido, 26:4. Yo creo que es un tiempo muy bueno. ¿Por qué es más rápido el GR86 con el Circuit Pack? Porque es más potente. Porque es más potente. Bueno, eso lo hablaremos ahora, Circuit Pack. Me gusta mucho cómo entra. Es demasiado sobrevirador. Demasiado sobrevirador. Esto, el reglaje que le tiene hecho su dueño, lo ha dejado demasiado suelto de atrás y demasiado agarrado de delante. Bueno, son distintos, cada uno tiene su gusto. Yo, si lo haría un poco más suspirador para que fuese más rápido. Es divertidísimo, pero divertidísimo. El cambio es adictivo. De nuevo, aquí está el sonido del amor. Escuchar, cambio manual, el sonido del amor. Y nada, frena muy bien. Básicamente, o sea, va mejor que un GR86 porque tiene más calidad de amortiguación, porque estos amortiguadores también son más caros, tienen mucha calidad. Pero claro, la puesta a punto es la que tiene. No va más porque el motor, bueno, pues está ahí. Yo creo que es el motor ideal para este coche. No necesitas meterle más potencia. Sí, vale, ¿quieres ponerle un compresor? Pónselo. Si quieres un coche divertido, molón, déjalo así. Es que es suficiente. Es que me vais a decir que tiene poco motor o poca potencia. Un coche que rueda en 26.4 y que voy todo el rato de costado peleándome con él y divirtiéndome, no sufriendo, divirtiéndome. Bueno, chicos, vamos a seguir con el vídeo. 26.4, pues no está mal, ¿no? $26.45. Bueno, pues vamos a ver qué tiempo ha hecho. Os digo, comportamiento. Lo he estado hablando ya con Oscar. El coche, respecto a lo que era original, con la suspensión de serie, las geometrías de serie y con un neumático normal, el coche subviraba un poco, tenía cierto subviraje y de ahí pasaba al sobreviraje. Este no, este va muy sujeto de tren delantero y muy suelto de atrás, por lo menos es lo que la impresión que me ha dado a mí. Entonces, yo creo que si Oscar cambia el reglaje y le hace un poquito más subvirador de delante, podría hacer un coche un poquito más rápido. Tiene una característica que, sobre todo en curva cerrada, tú metes el coche, entras, empiezas a acariciar el acelerador, rompe adherencia a base de motor, a pesar de llevar un semi-slick. Ojo, para los que decís que no tiene bajos, medios, altos, rompe adherencia. ¿Qué ocurre? Que cuando rompe adherencia y se te empieza aquello a desmadrar, en ese momento tú modulas con el acelerador y cuando le quitas acelerador y le vuelves a acelerar, ahí es donde se nota que no tiene tanto motor, que no tiene un motor explosivo. Y entonces ahí, bueno, ahí pierde tiempo. He comparado las vueltas con el GR86, la versión, el Touring Pack, el que lleva los Michelin, los 4S, y bueno, pues estaban más o menos ahí. En curvas lentas incluso pasa un poquito más rápido, grip de neumático, también geometría, cómo entra la parte delantera, pero estaban más o menos ahí. ¿Dónde sale a relucir el GR86? Por el motor. El motor es el que le saca de todos lados y le hace ir mucho más rápido. 26.45. El GR86 con el Circuit Pack, con las Michelin Pilot Sport Cup 2, hizo 24.6. Ahí tenéis que meter las diferencias de motor, que fijaros hasta dónde se ha ido, 24.6 a 26.4, mucha diferencia. Con respecto a un GR86 Touring Pack, 26.2, y este ha hecho 26.4, 2 décimas. Habéis visto que en la vuelta había un momento en la parabólica que ha fallado el cambio.
Ahí he estado mirando en la adquisición de datos y hay 6 km por hora de diferencia entre uno y otro justo cuando cambio, o sea, pierde 6 km por hora. Yo creo que este coche podría rodar 1/10 seguro, 2/10. Lo digo, no me lo estoy inventando, lo digo porque en el tiempo predictivo que yo llevo en el cronómetro, ahí iba 2/10 más rápido y a partir de ese punto empecé a ir 2/10, seguía yendo más rápido que la vuelta anterior, pero iba 2/10 más lento. Ha sido más rápido que el BRZ, con los pilotos por 4, que rodó en 27.8, este ha rodado 26.4, mucho más rápido que un Mazda MX-5 con 184 caballos, que rodó en 1.29.5, bueno, pues más rápido que un Golf GTI, más rápido que un i30N de 250 caballos, bueno, pues aquí hay coches, bueno, más rápido que un Mini John Cooper Works, aquí hay coches que se les supone rápidos, más rápido que mi M3 de carreras, bueno, cada vez que saco a relucir mi M3 de carreras digo lo mismo, era inconducible, no estaba puesto el setup para el coche. Ha rodado más o menos el mismo tiempo que un Megane RS Trophy, que un i30N Performance con los Pirelli P0, bueno, pues el manual, bueno, pues yo creo que está muy bien el tiempo que ha hecho. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues que el GT86 era un cochazo, lo dije en su día cuando salió, lo he mantenido en el tiempo, he tenido más de una discusión con muchos en foros y tal, que decían que el coche no andaba, que el coche no... El coche es divertidísimo, es lo que me dijo Tetsuya Tada, es la base, un papel en blanco sobre el que tú escribes lo que tú quieres hacer y lo puedes hacer. Tú te coges ahora mismo un Golf GTI, que es un coche muy rápido, y empiezas a tocar cosas y nunca llegas a la diversión que tiene este coche. Puedes llegar a hacerlo más rápido, pero nunca llegas a las sensaciones, a la diversión, bueno, el sonido, porque este lleva un escape, pero bueno, el otro ya sonaba bien con su escape de serie. No llegas a esas sensaciones, que realmente lo que buscamos en un coche de este tipo son sensaciones. Así que nada, ya sabéis, os doy una opción más para que miréis, ahí os he dejado el enlace de Autoscout 24, que ahí podéis encontrar pues, unidades que haya en España. Anunciaros en ese sitio porque ese sitio mola para mirar coches, Autoscout 24. Así que nada, bueno, pues esto es todo lo que os quería contar del GT86. Óscar, ¿se me ha olvidado algo? ¿Lo hemos contado todo? Ahí va lo del Yaris, es verdad, que no he dicho lo del Yaris, que ha hecho exactamente el mismo tiempo que el GR Yaris, versión con los diferenciales abiertos y los Dunlop SP Sport Max. Son 26.44 y este ha hecho 26.45, o sea, han hecho el mismo tiempo. Y además es que lo hemos estado hablando antes Óscar y yo, y es que en el Jarama, más o menos, ruedan en el mismo tiempo, con el mismo piloto, porque Óscar tiene también un Yaris de estos, un GR Yaris. Me pasa que el tuyo tiene los Torsen, ¿no? Bien, con los Torsen, pero tú has rodado en el mismo tiempo en el Jarama con uno normal, como ha ocurrido en el Jarama lo mismo que aquí. Y eso que el GR Yaris tracciona y corre. Bueno, pues eso da a entender muchas cosas. Ya sabía yo que se me estaba olvidando algo, menos mal que te he preguntado. Bueno, pues nada, muchas gracias amigos por estar ahí. Acordaros que si tenéis un coche chulo, sobre todo, a ver, me interesa mucho que estén de serie, para que sea lo más fiel posible. En este caso es que yo quería probar, de hecho me iba a haber traído un GR86, pero al final he dicho nada, que le quitamos todo el protagonismo al GT, así que no lo hemos traído. Quería probar en este caso estas suspensiones, está puesta a punto. Pero si tienes un coche chulo, pónmelo en los comentarios y vemos a ver si lo podemos probar. Aparte de los coches nuevos que vamos a seguir probando, como siempre. Que muchísimas gracias por estar ahí, acordaros de haceros miembros, de suscribiros, de darnos like si os ha gustado el vídeo. Y nada, y de ponernos en los comentarios lo que sea, que los leemos. Ya tenemos muchos, porque hemos pasado los 6 millones de visualizaciones, hemos pasado los 40.000 suscriptores ya hace tiempo.
y ya llega un momento en el que nos cuesta responder a todo el mundo, pero leer os aseguro que leemos todo lo que podemos, ¿verdad, Nachete? Sí. Bueno, a Nachete hoy solamente le he dejado de rapar porque últimamente se me porta muy mal, Es mentira. Bueno, que no, que por eso le dejo de rapar. Venga, pues nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Nacho. Hasta luego. Adiós.